Senadora María Fernanda Cabal, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Julio. Senadora, estamos realmente sorprendidos con todo lo que se está conociendo del caso del zar del contrabando detenido hoy en Portugal, alias El Pitufo. Nos contó un hombre que se le enfrentó decididamente y que aún no entendemos por qué salió de la policía, pero salió, que él en su momento había hablado con usted y con su esposo sobre esta dramática situación. ¿Usted qué nos puede contar? Pues, Julio, me coge por sorpresa esta mañana que en su entrevista algunas personas entendieron al revés. Entendieron como si yo hubiera influido en la decisión del ministro Carlos Sol, y después veo que lo que dice el general es todo lo contrario. Pero, senadora, permítame, porque en eso sí quiero ser clarísimo. Es al contrario. En ningún momento, ni el general ni nosotros dijimos que usted había tenido que ver con su salida, ni mucho menos. Tengo entendido que él fue precisamente a plantearles la preocupación que tenía. Es que si usted ve las redes de Gustavo Bolívar, está diciendo exactamente lo contrario, confundiendo a su público, y vale la pena que yo por lo menos haga memoria, porque fue hace mucho tiempo. Quiero contar lo que yo recuerdo. Yo conocí al general, que además me gustaba, pues voy a ser franca, me parecía un hombre con estatura, profesional. Lo conocí justo como en esa transición entre el gobierno Santos y el gobierno Duque, más o menos por esa fecha. Y a José Félix, porque tenían que trabajar todo el problema de la Vigiato desde Venezuela, que ha sido tan grave por el tema de las cosas sobre. Alguna vez me encontré en un evento de seguridad, las empresas de y para estar como ponente los estaba todavía de policía, y yo trabajaba con una periodista venezolana. Le reclamaba a él porque ya a refugiados venezolanos pues que venían huyendo de la dictadura, algunos de ellos Cabal, con rango de capitán. Senadora Cabal, militar. Discúlpeme que la interrumpa, es que no sé si estamos comunicándonos con usted por WhatsApp o por teléfono, pero la señal no es muy buena y se entrecorta. Quisiéramos repetir la llamada para que no se interrumpa. Creo que ya estamos con mejor teléfono con la senadora María Fernanda Cabal. Perfecto. Para arrancar desde cero. Senadora, buenos días. Buenos días, Julio. Julio, no sé si es Julio. ¿Quién es? Julio, le está hablando Juan Pablo, pero también está Julio Pablo. Y está Juan Diego y el doctor Casas y Llorel, y estamos todos. Pero, senadora, arranquemos otra vez de cero, porque es muy importante la precisión que usted nos está haciendo y no dejar que se tergiverse lo que dijo el general Buitrago. ¿En qué episodio, cómo fue que usted le alertó lo que estaba pasando contra él? Sí, pero es que quería contarles que yo lo reconozco en persona, seguramente por segunda vez en un evento en Santa Marta o Cartagena, no recuerdo, de seguridad, porque yo era ponente. Y él venía ayudando a unos venezolanos y a un capitán y a gente de Venezuela muy buena que habían encontrado apoyo en el gobierno de Colombia y seguían en comunicación con personas de allá. Ese apoyo entiendo que se acabó completamente en el gobierno de Duque, y la persona que trabajaba conmigo de Venezuela le reclamaba que por qué se había acabado ese apoyo. Esa fue esa primera conversación, seguimos nosotros en contacto de alguna manera, y si no estoy mal, en pandemia, nos comunicamos y él me conoce exactamente por qué, y él me cuenta a mí cuando ya lo habían sacado, creo, no sé la fecha exacta, pandemia, ya lo habían sacado, que yo le digo que por qué lo sacaron, que yo tenía, como a uno le llega tanta información, que me habían contado que habían ofrecido los chinos un dinero muy grande por la cabeza de él.
los chinos, un dinero muy grande. Y él me dijo exactamente por eso me sacaron, pero muy dolido él. Recuerdo también que en ese momento me contó que habían hecho unas incautaciones en Santa Marta, en unas bodegas, donde habían encontrado unos dólares en efectivo, hecho con la Fiscalía la incautación, y que en uno de los testimonios la persona de la bodega había narrado que esos dólares en efectivo eran para la campaña de Gustavo Petro, año 2018. Y si quiere, pregúnteselo. Yo eso lo recuerdo. Yo le dije que por qué ese testigo no salía a hablar, dijo que después no había querido por miedo ratificar lo que en un inicio le había contado a las autoridades. De todo eso, lo único que le puedo decir es que lo he admirado, me ha parecido extraordinario. No sé si exactamente lo sacaron por eso, pero poca influencia tenía yo en el gobierno Duque para ahora los malquerientes venir a decir que es que por mí lo sacaron. Sí, senadora, pero déjeme justamente enfatizar en eso y precisarlo, porque es que queda en el ambiente esa idea de que el general Buitrago hubiera sugerido que usted incidió en su salida por influencias con el gobierno, con el ministro de Defensa de Iván Duque. Es decir, absolutamente nada tuvo que ver usted con eso. Pero ¿cómo? No solo me gustaba el general, y seguramente si Dios decide que yo dirija los destinos de esta nación, trabajará conmigo, sino que qué capacidad de mover un general. Si es que la comunicación con el gobierno, a pesar de que Carlos Ormes era muy querido, era casi nula. Y le pongo el ejemplo del porte legal de armas. Yo defiendo el derecho a defender la familia y la vida. Yo defiendo el porte legal. No hubo poder humano en que lográramos mover al presidente Duque a modificar la resolución, que lo que hacía era ampliar el permiso especial de Santos, que es igual a prohibición. Senadora, devolvámonos a la historia de lo que usted escuchó o le contaron sobre los chinos. Cuando usted dice los chinos, ¿estamos hablando de un grupo de chinos dedicado al narcotráfico que tiene negocios con Colombia, o habla de los chinos haciendo referencia al gobierno chino? No sé, porque es que a uno le hablan de los chinos y obviamente hay chinos buenos y chinos malos. Yo tengo amigos chinos en Colombia, inversionistas, empresarios buenos, y uno sabe que chinos mueven también una red de contrabando muy grande, pero es más lo que se escucha, el ruido, que los chinos son los dueños de Buenaventura, que los chinos son los dueños de tal puerto, que esto está en manos de los chinos, pero yo no puedo dar fe porque no he investigado el tema a fondo. Lo que salía era de historias de la gente que uno visita en los mercados populares, era que es que los chinos son los que manejan la pólvora. Senadora, pero en lo que dijo el general Buitrago aquí en la W hace un rato, pues hablaba de la hidra de 1000 cabezas y de este contrabando con una red por cientos de años en el país, que además había corrompido a toda clase de políticos que llegaron incluso a influenciar a presidentes como Duque para pedir su cabeza, y a muchos políticos. Es decir, queda en el aire esa sensación de que hay detrás de todo esto una inmensa corruptela que todavía hay que desenmascarar, pero que pues estamos todavía muy cortos por conseguirlo, por lograrlo. Usted, en medio de todo eso, y de su esposo, Laforí, ¿no se sienten afectados por lo que dijo el general Buitrago? ¿Pero en qué sentido? Si nosotros no tenemos ni negocio de comercio, ni tenemos nada que nos pueda beneficiar. Al contrario, yo pienso que el narcotráfico lo que trae es una cantidad de recursos que terminan convirtiéndose en contrabando. Claro que sí, eso ha existido hace años y los puertos están totalmente permeados, que hay que atacarlo, pero por supuesto, porque eso arruina al local y la producción local. Esa es una pelea de años. Y creo que el general, seguramente en su experiencia, logró tocar algo y se volvió incómodo y lo removieron, pero de ahí a más, además, también déjeme decirle
para despejar cualquier duda. Si aún así hubiesen informado a Carlos Holmes, lo engañaron, porque Carlos Holmes era un hombre honorable. Nunca se le vio nada, ni en exceso, ni que uno dijera, uy, ¿de dónde sacó la plata como vive? No. Y seguro intereses, siempre van a haber intereses ocultos en todo este tipo de negocios. Senadora, usted ha hablado de los chinos, pero ¿los chinos es quién? ¿El gobierno, particulares? ¿Quién es cuando usted habla en genérico de los chinos? ¿De quién está hablando? Los chinos de la China, que como le explico hay de todo. No hay son chinos, muchos, pero es gobierno, particulares. No hablaban de gobierno, hablaban de los que comercian con productos, así como uno dice, no sé, el comercio, el San Andresito de tal, ¿de quién es? No, es de los árabes, el otro es de los chinos aquí, comerciantes, que así como hay buenos, obviamente, hay una red con una capacidad, yo sí creo, de generar influencia política para mover cabezas. Senadora, pero hablando de influencia política y hecha la salvedad que usted ya hizo sobre el fallecido ministro Carlos Holmes, quien toma la decisión finalmente de relevar del cargo al general Buitrago es el presidente Duque. Y el general Buitrago dijo aquí que hubo una colecta de dinero para evitar su salida, para llevar a su salida. ¿Usted cree que el presidente Duque sí se dejó entonces manipular para sacar al general? Mire, a pesar de mi distancia con el presidente Duque y que él siempre que se refiere a los candidatos omite mi nombre, que tampoco me importa, tampoco pienso que él estuviera metido en ese tipo de negociación. Yo más veo a un Duque terriblemente ingenuo y sin experiencia, llegando a un país tan complejo como Colombia. Y recuerde que cuando usted es presidente, está más solo que nunca. Los que lo rodean, muy pocos son por afecto, muchos por interés. Entonces, si él dice que hubo colecta y lo afirma, puede que sí, pero tampoco puedo yo señalar al presidente Duque. Y lo digo con toda la franqueza porque podía decir cualquier cosa distinta. Se lo digo porque tampoco lo veo a él en ese plano. Lo veo en un plano donde a él no tenía la veteranía de otros. De hecho, acuérdese la disputa mía con él cuando no movía la cúpula, que le dije yo, mueva esa cúpula, usted no puede gobernar con la cúpula de Santos, con la cúpula del Acuerdo de La Habana, y me gané pues toda una tormenta. Pero es que, eso es lo que senadora, le puedo decir. Pero es que justamente lo que dijo el general Buitrago es que el presidente Duque y muchos otros altísimos funcionarios, como incluido hasta el mismo ministro de Defensa en su momento, Holmes, es que pudieron haber sido mal informados y que pues fueron usados finalmente por esta red corrupta del zar del contrabando, que tenía mucho poder de influencia hasta ese nivel, de lograr ese tipo de decisiones, torcerlas, sin que el presidente y los ministros se dieran cuenta, sino que hubieran obrado de buena fe incluso. Pero es que yo lo creo, es tanto el dinero, tan incalculable, que aquí se puede corromper tranquilamente cualquier persona cercana al círculo o varios cercanos al círculo del presidente. O sea, eso no me extraña, pero lo importante es, ¿se va a quedar así en el escándalo? ¿Va a hablar el señor Pitufo? ¿Viene a hablar o viene porque ya está arreglado? ¿Se va a arriesgar a venir y que de pronto lo asesinen? Yo no sé, yo creo que el Pitufo debería más bien contarnos cómo es la red, si quiere una colaboración eficaz y por lo menos hacer algo como país para no terminar fuera de contaminados con la droga ahora con todo lo que pasa en los puertos de Colombia. Sale la droga y entra el contrabando. Senadora María Fernanda Cabal, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz semana para usted. Gracias, Juan Pablo, y gracias, Julio.